Bueno, daremos inicio a la segunda mesa redonda de este día, Seguridad Jurídica y Comercio Internacional. Para ello tenemos como presidente de la mesa, coordinador del debate, a Dider Operti Badán, que es fue secretario general de la LABI y es profesor de la Universidad de Uruguay, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y catedrático también en la Universidad de Montevideo en el área de Derecho de la Integración y del Comercio Internacional. Fue el fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Internacional, de la que es actualmente miembro directivo. Es miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la Academia de Derecho Internacional y Comparado de Brasil. De 1979 a 1981 fue director de la Oficina de Codificación y Desarrollo del Derecho Internacional de la Secretaría General de la OEA. Ha sido asesor jurídico del Instituto Interamericano del Niño. Fue director de la Consultoría Jurídico-Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores del Uruguay. En el mismo periodo fue secretario de la Comisión Binacional Argentino-Uruguaya del Puente de Buenos Aires, Colonia. Tiene la palabra Dider Operti. Muchas gracias por su participación. Muy buenos días a todos. Es para mí realmente muy satisfactorio estar aquí y comenzar por extender un reconocimiento muy franco a los organizadores, a los invitantes, que todos ellos han rendido cabal prueba de organización y buena atención, excelente atención. Yo me propongo hacer en los minutos que se me han asignado un planteamiento general del tema de la seguridad jurídica y el comercio internacional. Naturalmente, la introducción del día de ayer, muy amplia y yo diría de calado muy profundo en ciertos aspectos, permitió colocar el tema de la seguridad jurídica en el primer plano, en el introito de lo que es cualquiera de las manifestaciones que ella tiene en temas específicos. Por lo tanto, voy a eximirme de reiterar conceptos que ya fueron expresados con claridad y con elocuencia. Es evidente que la seguridad jurídica es un valor, que la seguridad jurídica es un objetivo, que la seguridad jurídica es un contexto, que la seguridad jurídica es un hábitat, es un ambiente, que la seguridad jurídica es global, que abarca a todos, abarca a los estados, abarca a las personas y abarca a las organizaciones internacionales y por lo tanto abarca el comercio. Por su parte, el comercio, que ha sido el factor tradicional de inserción de cada pueblo en su relación externa, el comercio internacional concretamente, requiere en un mundo globalizado de algunas referencias normativas, en algunos casos de difícil localización, tanto para los agentes privados del comercio como para los propios estados o árbitros encargados de resolver ad hoc contiendas que les son sometidas. Por lo tanto, yo me voy a circunscribir en esta ubicación y deslinde del tema a señalar que el comercio internacional se da entre estados y partes privadas y obviamente también se da solo entre partes privadas. En este terreno, diría yo, de confluencia de distintos sujetos de derecho y de agentes económicos, resulta muy claro, resulta muy evidente que las fronteras tradicionales del derecho internacional público y el derecho internacional privado tienden de alguna manera a confundirse o a no despejarse suficientemente y que hoy hay áreas muy amplias de la relación externa en donde conviven distintas manifestaciones de las regulaciones internacionales. Y si hago esta referencia al derecho internacional
público y el derecho internacional privado, no es por un vicio de jurista ya de algunos años, sino que es por la necesidad de conciliar esta condición con aquella que atañe concretamente a la seguridad jurídica. Entrando ya en materia y muy directamente, porque estoy en un panel donde hay gente extremadamente especializada en temas del comercio internacional y por lo tanto me voy a ahorrar referencias que sean innecesarias. Sí voy a decir que el comercio internacional hoy día muestra un desarrollo donde aparece un elemento que en el pasado no tenía la fuerza o el vigor que tiene hoy, que son las regiones, que es la descentralización regulatoria del comercio, al amparo del artículo 24 del acuerdo de OMC, GATT-OMC, se han ido generando situaciones de privilegio, de preferencia comercial, que hace que los organismos de integración puedan desarrollar su vida. Ejemplo de ello, obviamente, es la Unión Europea, y en el plano regional podríamos nosotros mencionar, aunque más no sea para tener el recuerdo histórico, quizá menos vigente hoy día que en el pasado, del Mercosur. No quiero hablar del Mercosur, tengo aquí una connotada especialista brasileña y por lo tanto dejaría un espacio natural para la concordancia o la discordancia. Los acuerdos comerciales preferenciales que se han dado, algunos de ellos incluso anteriores a la propia OMC, tienen la virtud de incluir no solo los temas tradicionales del comercio, los temas arancelarios, los temas de acceso al mercado, sino que también tienen el ingreso en los nuevos temas, los llamados TRIPS, la propiedad intelectual, que ha sido un motivo de fuerte desavenencias en el mundo contemporáneo, y los TRIMS, las inversiones, que el panel anterior se ocupó en orden a las garantías de que éstas deben estar rodeadas, pero también aparecen otros temas que no estaban incluidos en el comercio tradicional, como el medio ambiente, por ejemplo, la competencia, las reglas sobre competencia y los propios sistemas de solución de controversias. Es decir, ya no es el sistema de solución de controversias de la OMC el único, hay otros sistemas de solución de controversias. Quizá uno de los problemas que puede ser motivo de un discurso teórico positivo aquí en este panel sea precisamente ver la conciliación o armonía entre sistemas de fuentes distintas. Uno de fuente universal, como es el órgano de apelación de la OMC, y, por ejemplo, en orden nuevamente a un aspecto regional, el sistema del Protocolo de Olivos, que es el que rige las diferencias y controversias en el marco del Mercosur. Estos ASP evidentemente van más allá en muchos casos de las consideraciones económicas y en este sentido desbordan el concepto tradicional del comercio y por ello mismo requieren una atención específica. Esta fragmentación, para algunos comentaristas, podría inducir o conducir a una especie de forum shopping, vale decir, de elección del foro, que naturalmente puede provocar una cierta incertidumbre inicial, pero que luego, diría yo, en lo que constituye la resolución final de la controversia, dependerá del acierto o desacierto con que la misma sea resuelta. Sobre esta materia hay mucha literatura, yo no voy a incurrir en el pecado de mencionarla, pero simplemente evocar que este tema registra particular interés y vale la pena ponerle atención. Otro aspecto que me parece señalable también dentro de este terreno de este abordaje del comercio internacional es un tema al que mi querida colega Vera Thorstensen, aquí presente, y a la que le doy la derecha no solo en su ubicación física, sino en su ubicación intelectual en este tema, por su expertise en la materia, que es el tema de las reglas de origen.
Evidentemente, la llave de paso de cualquier mecanismo de integración es el origen, acreditar un origen que garantice la posibilidad de acceso al mercado al amparo de liberaciones arancelarias acordadas por los países. Por lo tanto, deja de ser un tema exclusivamente técnico para ser una llave de balance político. A esto se suma las llamadas redes o red tarifaria, que puede en muchos casos, redes productivas que podrían valerse de reglas de origen particulares o propias, y en este momento en que está muy planteado el tema de el tema de APEC, el tema de Pacífico, el tema de Pacífico Asia-Pacífico y la posibilidad de que los 4 socios originales vean acrecida la membresía con nuevos socios, eventualmente alguno del Mercosur, llevaría o conduciría a la posibilidad de que en la acreditación de origen hubiera una acumulación. Este es un tema de debate, yo sé que hay opiniones distintas, pero en definitiva, si de lo que se trata es de garantizar el acceso al mercado y ampliar el acceso al mercado, ese acceso al mercado del comercio internacional podría haberse beneficiado con este tipo de medidas. Otro tema que me parece digno de ser considerado, con una valía como para ser considerado en este panel, es el principio de jerarquía entre las normas y los principios. Es decir, cómo se relacionan las normas y los principios. También sobre este punto hay algunos trabajos que colocan en el frontispicio del comercio internacional la libertad de acceso al mercado. La libertad de acceso al mercado sería el principio regulador. Claro está que hoy día aparece como correlato el llamado comercio justo. En mi experiencia como secretario general de ALADI me mostró que el concepto de comercio justo era indefinible, porque comercio justo, ¿qué es comercio justo? Mientras que la libertad de acceso es una libertad objetivable, el comercio justo forma parte de la intimidad de los negociadores. Este tema también vale la pena ponerlo en carpeta, eventualmente sacarla de ella, porque es un tema de importancia. Otro aspecto es el valor de la jurisprudencia en el comercio internacional. Y aquí aparece necesariamente tanto el anexo 2 del protocolo 2 de la OMC sobre el entendimiento de materia de solución de controversias, como otras fórmulas regionales y también el arbitraje. Y yo me quiero detener un instante sobre el arbitraje. Yo personalmente pienso que no existe una lex arbitri. A mi juicio, los árbitros son jueces ad hoc, designados por las partes sobre la base de la confianza, elementos consustanciales al arbitraje, y de la especialidad, y de la buena fe, y por lo tanto de esa, diría yo, certidumbre de que la contienda va a ser resuelta en forma fundada y justa. De ahí a decir que la adición, la suma, el conglomerado de laudos configura una suerte de nueva lex mercatoria capaz de convertirse en fuente, hay una gran distancia. Yo personalmente sostengo, y eso lo he sostenido en algunas cosas que he escrito, que en el tema de las fuentes hay que ser extremadamente, yo diría, no rígido, pero sí formal. Las fuentes no pueden ser el producto de un acto de voluntarismo, sino que tienen que ser el resultado de un precipitado normativo que la sociedad en su conjunto acepte como tal. Y cuando la sociedad en su conjunto no recoge ese producto como una fuente, resulta, a mi juicio, difícil esgrimirla como tal. Otro elemento que me parece que valdría la pena considerar es cuán lejos puede ir la autonomía de la voluntad contractual. Es un tema naturalmente propio del comercio. El comercio internacional se basa en contratos internacionales donde la autonomía de la voluntad al escoger la ley aplicable y al seleccionar la jurisdicción competente se convierten en claves, diría yo, de la negociación internacional. La autonomía de la voluntad es un sustitutivo natural de aquellos viejos sistemas de solución de conflicto de leyes, pero naturalmente también tiene sus límites. La parte más débil,
que la autonomía de la voluntad sea verdaderamente tal, o sea, que sea autonomía de la voluntad de las partes y no una oferta unilateral aceptada sin debate por la otra parte. El carácter bilateral de la autonomía es una garantía indispensable para el equilibrio del comercio. Otro elemento que me gustaría también dejar señalado es el progreso que en algunas materias la sociedad internacional ha logrado, y menciono a título de ejemplo fundamentalmente la Ley Uniforme de Viena sobre Venta Internacional de Mercaderías, la Convención de Viena de 1980. Y la menciono porque desde el 80 hasta el 13, en que hoy estamos, no hay ningún otro fenómeno similar a la Convención de Viena, que tiene más de 100 ratificantes. Esto demuestra las dificultades de materializar en una convención los acuerdos sobre los distintos contratos comerciales internacionales. Pero también muestra que el más emblemático de todos ellos, que es la venta internacional, la exportación e importación, ya tiene un conjunto normativo que legitima, diría yo, los actos que en base a ella se puedan llevar a cabo. No quiero finalizar esta introducción sin decir que cada uno de los participantes ofrece experiencias de rico contenido y desde distintas perspectivas. Y ello es, creo, lo que colegializa el debate y de alguna manera multiplica las posibilidades de análisis. En ese sentido, me parece que tocar el tema de las fórmulas de solución de controversia, tocar el tema de cuán lejos ha ido la OMC y cuánto no ha ido y han ido en cambio los acuerdos regionales, y si los acuerdos regionales son un sustitutivo razonable del no cierre de la ronda de Doha, y si en definitiva la ronda de Doha no se cierra. Bueno, yo leí hace pocos días un reportaje que le hicieron en la revista Valor a Vera, a mi colega Vera, en donde señalaba algunas de estas cosas, que yo comparto. El mundo no se detiene porque las organizaciones internacionales no avancen al ritmo que el mundo reclama. Del mismo modo que la globalización no tiene gobernanza internacional, y del mismo modo que Naciones Unidas no logra satisfacer. A mí me tocó presidir un año la Asamblea General durante el episodio de Kosovo y fue muy, diría, pedagógico para mí ver la inepcia de la Asamblea General y el dominio absoluto del Consejo de Seguridad, y con ello, naturalmente, la recreación de un sistema antidemocrático como es el veto. Por lo tanto, puedo testimoniar que muchos de los conflictos internacionales que afectan a la comunidad en su conjunto no ofrecen hoy un catálogo de soluciones previsibles. Por lo tanto, y para concluir, creo que el temario del vínculo del diálogo entre seguridad jurídica y comercio internacional es muy fértil, es muy rico, abre avenidas muy distintas, y desde esas distintas avenidas creo que se pueden volcar aportes, ideas, nociones que de alguna manera fecunden el diálogo futuro y orienten en un mundo globalizado en el cual la revolución tecnológica produce la ampliación del mercado en forma automática, aunque el mercado no se automatiza con el mismo ritmo del chip. El chip es automático, pero el comercio es negociado, y por lo tanto el ritmo de uno y otro, el ritmo técnico y el ritmo jurídico constitutivo de los contratos es diferente. Por ello, con el aporte de cada uno de ustedes y este ingreso un poco, diría yo, aluvional que yo he pretendido volcar a la mesa, queda abierto este panel. Muchas gracias. Corresponde ahora que le pase la palabra a quien sigue en el orden. A ver si usted me auxilia, señorita. ¿Paso allí? Doctor Bunge. Bárbaro, gracias. Va a hacerlo desde el estrado. Buenos días, muchas gracias. Yo debo presentarlo, doctor Bunge, si usted me permite. El doctor Bunge es un abogado, integrante
de una importante firma legal de la República Argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1973, con un máster en Derecho Comparado en la Southern Methodist University de Texas y un máster en Derecho Law and Economy en la Universidad de Miami. Y en el ejercicio profesional tiene una amplia experiencia en el área del derecho de los negocios internacionales. De manera que de esta manera lo dejo presentado. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, es decir, que estoy muy honrado por la invitación de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y por el Consejo del Poder Judicial del Reino de España. Estar en tan distinguida compañía es realmente un desafío. Para responder a ese desafío, tuve algunas dudas, que era si dirigirme a los aspectos del comercio internacional como tal, o si reflejar algo que de alguna manera fue mencionado en el panel anterior, que es la experiencia habida en la República Argentina y su impacto en el ámbito del comercio internacional. Creo que eso puede ser una contribución algo más interesante y de mayor valor agregado, particularmente por algunos sucesos que mencionaré y que reflejan un estado particular de la economía argentina en este momento. Al hacerlo, no lo hago en función de un ejercicio introspectivo, sino para intentar sacar algunas conclusiones respecto de cómo un modelo de país, un modelo económico de país, tiene impacto a nivel doméstico y tiene impacto a nivel internacional. Y cuando hablo de impacto a nivel doméstico o de nivel internacional, lo hago tanto en los aspectos micro como en los aspectos macro o institucionales. Micro en cuanto impacta en la posibilidad de cumplimiento de contratos en curso de ejecución de comercio exterior, por ejemplo, o en las decisiones de inversión a tomar o ya tomadas, pero también cómo impacta en el nivel de cumplimiento por parte de este país, Estado soberano, en sus compromisos internacionales. Al hacerlo, hay que comprender que desde algunos años hasta este momento, prácticamente 10 años, se ha ido acentuando en la República Argentina un modelo que se autodenomina un modelo de crecimiento con participación y con inclusión social. En realidad lo denominaré un modelo cerrado, contestatario y de alguna manera desafiante al sistema internacional. Desde el punto de vista de la economía institucional, se define a la seguridad jurídica como un resultado que los actores perciben para tener un nivel de previsibilidad en sus decisiones económicas. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, tenemos digamos, 4 pilares en los cuales se basa, desde la seguridad física a la previsibilidad y la estabilidad en la toma de decisiones, a la coherencia del sistema. Quiero señalar que este modelo adoptado por la República Argentina de alguna manera tiene algunas contradicciones. Una de esas contradicciones es el nivel
institucional de inserción que tiene el país en la comunidad internacional. El nivel de adhesión a tratados internacionales, a organismos multilaterales, que de alguna manera implica la asunción de compromisos, y esos compromisos de alguna manera son cuestionados por este modelo en la medida que implica un cambio de paradigmas sin tocar las estructuras legales vigentes a nivel doméstico y a nivel internacional. Es así, por ejemplo, que podemos mencionar a la Argentina como partícipe de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todas sus agencias, la CFI, el MIGA, el CIADI. A su vez, la OMC, presidida por el GATT, el Mercosur, ALADI, que nos mencionaba el canciller Operti, diversos organismos multilaterales en los cuales la Argentina ha participado y participa, el UNASUR, el G20, los tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones, 54 vigentes, el GAFI. Ahora, el objetivo declarado por este modelo es masificar las tasas de crecimiento a través del consumo interno. Para ello, activar intensamente la economía nacional a efectos de mantener el nivel de consumo de la población, subordinar el cumplimiento de los compromisos internacionales a ello, reformar por vías legales o de hecho aquella legislación que contradiga el objetivo declarado. A ese efecto, adoptar una actitud transgresora y contestataria en el nivel internacional. Es interesante puntualizar que para hacerlo se utiliza un lenguaje orwelliano. Y aquí se ha mencionado el tema de la expropiación y se la ha caracterizado como discriminatoria de cierto porcentaje accionario, no todo, propiedad de Repsol en YPF. Al efecto y se mencionó que eso se hizo en el contexto de una nueva legislación en el área. Yo quiero mencionar que eso se hizo en el contexto de este proyecto. Y en ese proyecto la medida se categorizó como una de las tantas soberanías. Es así que la expropiación, en realidad confiscación de YPF, o de los activos de Repsol en YPF, se adoptó bajo la noción de soberanía hidrocarburífera, que implicó la declaración de utilidad pública, que es un concepto constitucional, artículo 17 de la Constitución Nacional y previsto en los tratados bilaterales de protección de inversiones, que requiere indemnización justa, pronta, pagada con anterioridad a la toma de posesión, pero a la vez declaró de interés público toda la actividad. Pero las soberanías declaradas no terminan allí. Las soberanías declaradas implican, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que implica supeditar cupos o cumplimiento de contratos en comercio exterior, por ejemplo, carnes, al mantenimiento del nivel de precios del mismo producto en el mercado interno. Es así que la República Argentina pasó de ser segundo o tercer exportador mundial de carnes. Creo que varios de ustedes conocen las bondades de la carne argentina. Bueno, hoy la República Argentina es exportador número 12 y en decrecimiento de ese producto, con grave perjuicio para la actividad frigorífica y masivos despidos en el sector,
en función de la incidencia que tiene el precio internacional de la carne en el índice de precios al consumidor y consecuentemente en la percepción del nivel de inflación para la sociedad. A su vez, eso implica el incumplimiento por parte de la República Argentina de la cuota Hilton, con perjuicios en cuanto a credibilidad en el cumplimiento de sus contratos y compromisos asumidos a nivel estatal. A su vez hay soberanía monetaria. La soberanía monetaria se utiliza a efectos de regular el tipo de cambio, pero también una noción muy particular que veremos seguidamente en cuanto a forzosamente especificar la economía, que se percibe que culturalmente se está en forma impropia dolarizando. La soberanía cambiaria y la soberanía mediática, que implica asumir plenamente el control de la información suministrada a la población, sea a través del control del insumo papel o de los medios que actúan en el sistema o eventualmente aún de sus contenidos. Es interesante, se ha hablado aquí en forma extensa respecto de qué rol tiene la noción de seguridad jurídica. Lo que ven ustedes allí transcripto es una frase explicativa de lo que es el plan del modelo y qué rol le asigna ese plan a la seguridad jurídica. Pero mucho más explícito es lo que ha referido al respecto el doctor Axel Kicillof, que es el viceministro de Economía, cuando en el Congreso de la Nación fundamentó precisamente la nueva legislación hidrocarburífera y la expropiación de los activos de Repsol en YPF. Dijo con absoluta contundencia que expresiones como seguridad jurídica y clima de negocios son palabras horribles, que en realidad responden a intereses de los grupos concentrados en crear ciertos condicionamientos al manejo de la política económica interna. El modelo de inclusión social y distribución de ingresos implica también un impacto hacia el exterior, un impacto que nos obliga a nosotros a correlacionar las cuestiones de inversión, las cuestiones financieras, las cuestiones de deuda pública, las cuestiones de comercio internacional, aún las cuestiones del manejo indebido de fondos internacionales. Así, en lo que hace a los frentes conflictivos que ha decidido mantener la República Argentina a nivel internacional, está su relación con el Fondo Monetario Internacional, pasando por el pago contado de una deuda existente de aproximadamente 10.000 millones de dólares, se pasó a, en forma pertinaz, negar las visitas de rutina del artículo 4 de Carta Orgánica. La relación se ha ido deteriorando con el tiempo de manera tal que hemos logrado ser, digamos, precursores en materia de sanciones por parte del Fondo Monetario Internacional, y es así que hemos tenido llamado de atención como una medida previa a la más drástica que pueda existir. Lo curioso en cuanto a esta relación de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional es que a la par que se cuestiona y se cuestiona la estructura y la forma de toma de decisiones, la Argentina sigue siendo miembro, y no solo ello, sino que ha participado en su contribución de capital en el último aumento. Organización Mundial del Comercio. También el frente está muy activo.
Hay una denuncia presentada por la Unión Europea por la irregular instauración y administración de licencias no automáticas a la importación, como también el requerimiento de dar contenido local a la exportación de otros bienes por valores equivalentes para equiparar el balance de divisas. Explico un poco esto. Este sistema está adoptado parte formalmente dentro del sistema institucionalizado y parte adrede en forma informal. Vale decir que inclusive por funcionario o funcionarios que no son específicamente los encargados del manejo del área, pero que tienen el poder delegado informalmente al efecto, funcionan telefónicamente a hacer estos requerimientos que a nivel empresario son cumplidos. Caso contrario, se bloquean de manera importante y temporariamente en forma prolongada los despachos de importación. Esta denuncia en curso ha sido precedida por una declaración de los 27 países de la Unión Europea, junto con Estados Unidos, Japón, Australia, Israel, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega y Panamá, Taiwán, Tailandia y Turquía, por considerar lo hecho por Argentina como un grave daño al comercio internacional en violación expresa a los postulados de la OMC. México adoptó igual tesitura y la Argentina se ha salido del acuerdo de integración habido en la industria automotriz, adoptando también México la tesitura de quitarle las preferencias arancelarias en la industria. Los Estados Unidos de América, miren cómo se vincula los temas de inversión con los temas de comercio. Los Estados Unidos de Norteamérica retiró a la República Argentina del sistema generalizado de preferencias por no actuar de buena fe en el cumplimiento de los laudos arbitrales del CIADI, dictados a favor de empresas norteamericanas. La República Argentina alega una diferencia con los Estados Unidos respecto de cómo debe cumplir los laudos en función de sus limitaciones constitucionales. Lo cierto es que la República Argentina en este momento tiene un número sumamente importante de arbitrajes en curso por violación a las inversiones y tiene laudos firmes y a cumplir que condenan a pagar sumas de dinero que no lo está haciendo. España aplicó medidas contra la importación de biodiesel por parte de la República Argentina el año pasado, en parte como retaliación en función de la cuestión de Repsol. Estas medidas fueron luego levantadas, pero vemos que esto sigue, la disputa sobre el biocombustible o sobre el biodiesel continúa con la Unión Europea, con Bélgica, Francia, Italia, España y Polonia. Club de París, deuda externa. Hubo intensas gestiones a efectos de cuantificar la deuda, cosa que se hizo. Se dijo que se le iba a pagar contado, y hubo legislación específica doméstica al efecto, y se hicieron las gestiones pertinentes y luego se cambió de decisión y eso prosigue vencido e impago. Lo cierto es que afecta importantemente a los importadores argentinos y a los exportadores que quieran colocar sus productos en esa plaza en función de la imposibilidad de acceso a las compañías de seguro de crédito a la exportación. Mercosur. Aquí tenemos dos expertos al respecto y con la diplomacia del doctor Operti percibí cierto nivel de desencanto sobre el nivel de performance del Mercosur actualmente. Lo cierto, que lo poco que puedo decir yo al respecto es que claramente
una estructura institucional poco sólida, poco estructurada, de alguna manera en función de una decisión política de dejar a los contactos informales de los líderes el manejo de las cuestiones cruciales, es algo que estamos pagando hoy en día en cuanto a la efectividad y el nivel de funcionamiento del Mercosur. Importante, problemas de la deuda soberana aún no arreglada por parte de la República Argentina. Es inminente un fallo de la Cámara de Apelaciones en New York respecto de cómo deberá pagarse a los holdouts la deuda vencida e impaga que no entró en la renegociación de la deuda soberana argentina a raíz de la crisis del 2001. Esto tiene impacto internacional porque incluso hay varias presentaciones de amicus curiae en el sentido de que la actitud adoptada por la República Argentina causa que deba pronunciarse los tribunales de New York en alguna manera que pueda afectar futuras reestructuraciones soberanas que van a venir. Es decir, el nivel de incumplimiento de la República Argentina y el modo de incumplimiento de la República Argentina del pago de sus deudas puede afectar cómo se reestructure en el futuro las próximas renegociaciones de deuda soberana. En este sentido, quiero recordar que cuando se pronunció la insolvencia argentina, hubo una propuesta que tomaba la República Argentina como ejemplo para transitar ese camino, que era la de Anne Kruger, en el sentido de estructurar un tribunal internacional de quiebras para manejar de manera centralizada y ordenada. Por supuesto, esa propuesta no prosperó. CIADI. La República Argentina tiene aproximadamente 43 casos en su contra, de los cuales 18 se encuentran pendientes. Muchos de ellos han sido, transados en función de soluciones ad hoc alcanzadas por aquellos inversores afectados que continúan sus operaciones dentro del mercado. Eso no quiere decir que las soluciones hayan sido satisfactorias. Es importante destacar que la Argentina cuestiona muchos aspectos de este método internacional de solución de disputas. Sin embargo, no se aparta del mismo, no ha denunciado el tratado y no ha denunciado ninguno de los tratados bilaterales de inversión. Gafi. Lavado de activos. La República Argentina ha venido intentando, particularmente a partir del 2011, ser eliminado de la lista de países que registran serias deficiencias en su legislación o en el monitoreo y sanción de conductas constitutivas del lavado de dinero en su jurisdicción, la lista gris. Es importante tener en cuenta por qué sucede esto, qué se hace a nivel doméstico para tener tanta fuerza contestataria a nivel internacional. Curiosamente, la República Argentina, a pesar de que indica que ha tenido sostenidos pasos en su recuperación económica, persiste en emergencia económica desde el año 2001 a plazo fijo hasta el 31 de diciembre del 2013. El argumento central que se debate inclusive parlamentariamente para prorrogar cada año esta ley es que es extremadamente útil a efectos de no hacer frente a los pagos derivados de los laudos del CIADI. En virtud de esta ley de emergencia se producen delegaciones legislativas extraordinarias al Poder Ejecutivo. En virtud de esta ley de emergencia tenemos un control de cambios
que hoy en día se denomina inclusive cepo cambiario, en virtud de una política aplicada al extremo de frenar los pagos al exterior en virtud de dificultades cambiarias, a contrario de lo que está sucediendo en el resto de los países de la región. En este sentido, el mercado se denomina único y libre de cambios, es un control cambiario que normativamente prevé la posibilidad de efectuar pagos, por ejemplo, regalías, dividendos, pagos derivados de operaciones de comercio exterior. En la práctica funciona por este método informal, doble, por autorización expresa del Banco Central a través del banco interviniente, pero a su vez con un control de quien monitorea el nivel día a día de ingreso y egreso de divisas y decide telefónicamente qué pagos se van a poder hacer o no. Cátedra de Cultura Jurídica. Interesante. Parte del modelo indica que debe cambiarse la cultura de los argentinos que pertinazmente, por décadas, cada vez que procuran ahorrar o utilizar una moneda de contrato en sus contratos de larga duración, recurren a la moneda que no es de curso legal, es decir, a la moneda extranjera. Y en ese sentido se han tomado medidas a efectos de imposibilitar el acceso a la divisa para hacer frente a pagos domésticos o internacionales de pagos denominados en moneda extranjera. Es lo que se denomina la pesificación de la economía a efectos de alinearla con estos nuevos postulados. Lo que esto ha provocado es un derrumbe en la actividad inmobiliaria, un derrumbe en diversos sectores de la economía que, para adaptarse a lo que es la real función de la moneda como unidad de cuenta en los pagos diferidos, utiliza una moneda relativamente estable en su valor respecto de una moneda que, como el peso, viene sufriendo desde hace prácticamente más de 5 años una depreciación monetaria entre el 20 y el 30%. Eso hay que tener presente, que implica a nivel micro el incumplimiento de contratos en función de la imposibilidad de pago, en función de que no se autoriza por pantalla de computación el acceso a la divisa para hacer frente a ciertos pagos. Hay muchas invocaciones de imposibilidad de pago, hecho del príncipe, act of God. Pero esto es más grave aún, porque esta solución de la pesificación compulsiva se está propugnando que persista para el futuro y más allá de la emergencia. De hecho, en la reforma del Código Civil se está propugnando volver, y de hecho eso es lo que está en la reforma, volver al derecho en una obligación denominada en moneda extranjera, tenga el derecho unilateral e incausado de pagarla en moneda de curso legal. Y ahí, por supuesto, ustedes saben que cuando hay crisis hay múltiples tipos de cambio y viene la pregunta, ¿a qué tipo de cambio se paga? Desde que me recibí de abogado en 1973 en la República Argentina hay bibliotecas y bibliotecas sobre la materia en cuanto a fallos de a qué tipo de cambio se pagan las deudas expresadas en moneda que no es de curso legal. Perdón, doctor Bunge, estamos ya en el límite. Termino. Esto se cierra con la denominada democratización de la justicia. Estas medidas son del último mes. La democratización de la justicia básicamente implica que se reforma el Consejo de la Magistratura para someterlo al voto, al sufragio popular en todos sus estamentos, cuando constitucionalmente está previsto que sean elegidos por jueces, abogados, académicos,
y a su vez, muy grave e importante, una restricción casi total a la imposición de medidas cautelares contra medidas gubernamentales. Eso está siendo cuestionado y ya el último viernes han habido 2 medidas judiciales precisamente declarando inconstitucionales estas 2 medidas. Será dirimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para terminar, en su última visita a la Argentina, Guy Sorma mencionó que era un país al que le encantaba venir, pero que lo consideraba en realidad más que una posible esposa, un amante, y que las amantes pueden ser muy agradables para ciertas cosas, pero no para mantener relaciones estables y hacer proyectos en común con ellas. Particularmente cuando estamos hablando de procesos de integración, cuando estamos hablando de comercio internacional, cuando estamos hablando de inversiones, cuando estamos hablando de exposiciones a largo tiempo. Lo que la Argentina debe hacer es volver a los principios sanos de su Constitución Nacional y al cumplimiento de los compromisos internacionales. Muchas gracias.